Y bendecido sábado. Esta tarde vamos a estudiar la lección 2 de la misión de Dios, nuestra misión, y el título es La misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte, porque es la continuación de la parte 1. Como lo hemos visto en el estudio pasado, y es parte de nuestra misión, ¿cuál es parte de nuestra misión? El advertir al mundo de lo que está pasando. Entonces es parte de nuestra misión advertir al mundo de lo que está pasando. Advertir que en este tiempo habría un falso Dios al que estaría adorando toda la cristiandad, que también estaría trabajando en su plan divino. ¿Y cuál es este Dios? Es la imagen de la bestia, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que no es otra cosa que el disfraz de Satanás como Dios y Cristo. Y es el mensaje de los tres ángeles el encargado de advertir de este hecho a todo el mundo, haciendo la obra de Elías. Porque hay dos dioses y dos planes divinos. Y nosotros tenemos que definir a qué Dios adoraremos y para qué plan trabajaremos. Como dice Elena de White, y es la revelación de Dios al pueblo adventista, para que no seamos engañados, esta es la luz que alumbra el lugar oscuro. La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo. Y es un pecado horrendo, el que trae la ira de Dios y mezcla de misericordia. ¿Y qué hay que hacer? La amonestación contra este pecado. Nosotros tenemos que ser específicos cuando predicamos el mensaje de los tres ángeles. Debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. La profecía declara que el primer ángel hará su proclamación a cada nación, tribu, lengua y pueblo. El aviso del tercer ángel, que forma parte de este triple mensaje, no tendrá menor alcance. La profecía dice de él que será proclamado en alta voz por un ángel que vuele por en medio del cielo. Y acá está hablando del Apocalipsis 18. Y llamará la atención del mundo. ¿Y qué va a pasar? Un conflicto tremendo, la batalla de Armagedón. Y al final de la lucha, porque va a ser una lucha de los hijos de Dios para que sus hermanos no sean engañados, y una lucha de los siervos del príncipe de este mundo para engañar. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías. Fíjense, porque el tema es de la cristiandad. La imagen de la bestia es cristiana. La de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran a la bestia y a quien, a su imagen cristiana, y reciben su marca. Ese es el tema. El problema es un problema del cristianismo. La cristiandad quedará dividida. Y nuestra misión es hacer que esa división se produzca, predicando la verdad. En nuestro tiempo, la cristiandad, todos los cristianos, estaría siendo dirigida ¿por quién? Por Satanás. Y se habría unido en una gran confederación. Pretendiendo ser Cristo mismo, Satanás estaría buscando unir al pueblo adventista a esta confederación, creada por la unión de la bestia y el falso profeta, la confederación de iglesias, de mujeres, que estaría trabajando en el plan divino de Satanás para evangelizar y engañar al mundo entero. ¿Qué quiere Satanás? Que nosotros también trabajemos para ese plan divino. Y vamos a ver que es muy claro el objetivo de Satanás. Nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación. Y, como dice la Juan, pretende ser Cristo mismo. O sea, ¿qué Cristo dirige a estas iglesias? Satanás. Y como dice ella, Satanás tiene una gran confederación. Su iglesia, Cristo la llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. ¿Qué predican estas iglesias? La mentira. Y la exaltan como si fuera la verdad. El objetivo del plan divino de Satanás es evangelizar al mundo entero para que adore la imagen de la bestia y sea hecho parte de su sinagoga, la sinagoga de Satanás, y así preparar el camino a su venida en gloria y majestad, a reinar en la tierra por 1000 años, como Dios lo mostró en el Juárez, cosa que Satanás recién podrá hacer cuando llegue el fin.
como Jesús lo anunció en su sermón profético, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Qué evangelio? El evangelio del reino de Dios, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y qué pasa cuando llega el fin? Satanás puede simular la segunda venida de Jesús. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea Daniel entienda, ¿no? ¿Cuándo fue introducida la abominación desoladora? En el tiempo de la apostasía. Entonces, los que estén en Judea, los judíos, los circuncidados del corazón, los que tengan el nombre de Dios escrito en la frente, huyan a los montes. ¿Y cuál es la abominación desoladora? Es el Jesús al que empezó a adorar Constantino y los apóstatas. Es Baal. Es Baal disfrazado ¿de quién? De Cristo. Es el sol con la cruz, que después fue disfrazado en la doctrina de Jezabel, como Cristo. Y toda la gente va a ir a adorarlo, todos los que hayan recibido la marca de la bestia. Como dice la de Juan, el conflicto de los siglos 682, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso. Y la gente, ¿qué va a decir la gente? El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Y por qué la gente va a decir eso? Porque habrán sido engañadas por los que llevaron adelante el plan divino de Satanás para engañar al mundo entero. Y la cristiandad, esta parte de la cristiandad que adora la imagen de la bestia, al falso Jesús, dirá, Cristo ha venido, Cristo ha venido. Y el pueblo se postrará en adoración ante ¿quién? Ante Satanás. ¿Quiénes al ver a la abominación desoladora van a decir Cristo ha venido, Cristo ha venido? Todos los que hayan escuchado el mensaje de los tres ángeles, porque todo el mundo lo va a escuchar, ya hayan elegido seguir adorando a la bestia y a su imagen, a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el cuerpo muerto, el falso Jesús que no tiene ni puede dar vida. ¿No? Como leemos en Mateo 24, 23 al 28, son palabras de Jesús. Entonces algunos dijeron, mirad, aquí está el Cristo. ¿Quién vino? Y Jesús fue claro. Él interpretó Daniel 12. Vino la abominación desoladora. ¿Y cómo llama Roma la abominación desoladora? Cristo. Entonces algunos dijeron, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Y si les dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiere que estuviera, ¿qué cosa? ¿Cómo llama Jesús a la abominación desoladora? El cuerpo muerto, al que llamarían Cristo. Y acá están las imágenes que adora Roma, que presenta un cadáver ante la gente y dice, es Cristo, Cristo. Pero ese no es Cristo. Esa es la abominación desoladora. ¿Y qué va a pasar? Como Dios le mostró en la de Juan. Los malos declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos, porque acá en la tierra, ¿quién va a estar? Satanás y sus ángeles en forma visible, que entre ellos hacían con gran poder señales y prodigios, y que este era el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo. El mundo entero estaba convertido y en armonía con la ley del domingo. Ahora, y esta es una prueba muy clara. Cuando ustedes escuchen que alguien predica, preocúpense por entender qué dice acerca del milenio. Porque todos los que son parte del plan del príncipe de este mundo predican que Cristo viene a reinar esta tierra por 1000 años. ¿Y a quién le prepara el camino? A Satanás. Y eso es claro. Pregunten eso y van a ver a quién adora. Y que solo había una iglesia que estaba predicando la verdad. La iglesia adventista del séptimo día. Hasta que las vírgenes se durmieron. Entonces, sobre todo los que estén adorando a Satanás, llamándolo Dios y Cristo, adorando y llamando a Jesús a la imagen de la bestia, ya hayan recibido su marca en sus frentes y en sus manos, empezarán a ser derramadas las 7 copas de la ira de Dios, como dice Elena. En esta época aparecerá ¿quién? Jesús, no, el anticristo, el que busca ocupar el lugar de Jesús, como si fuera el Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios
habrá llegado a su completa maduración, pero el verdadero director de toda esta rebelión, ¿quién es? Es Satanás vestido como ángel de luz. ¿Y a quién adoran las iglesias apóstatas? Satanás. Entonces la omnipotencia, dice ella, se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás, porque ese es el objetivo del ecumenismo, y se pronunciará la sentencia. Y caerán las plagas sobre la bestia, el falso profeta y todos los que estén adorando a la imagen de la bestia, como dice Apocalipsis 6, 1 y 2. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Y cómo la llamaban? Cristo. Y por eso hay que predicar el mensaje que Dios nos dio a los adventistas. ¿Para qué? Para que ninguno sea engañado y todos tengan la oportunidad de oír cuál es la verdad. Y en vez de recibir la marca de la bestia, tengan el sello de Dios. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, llamándola como Cristo, Dios y Cristo. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y es claro, la bestia y el falso profeta, ¿quién adoran? Al falso Dios, al falso Jesús, y son parte del plan divino de Satanás para engañar al mundo entero. ¿Cuál es la misión de ellos? La misión de Satanás. ¿No? Es esa nuestra misión. No debería serlo, pero nos vamos a asombrar al ver lo que dicen nuestros dirigentes. Ahora, ¿es esto verdad? ¿Es esta la palabra profética más segura? Sí. ¿Y a qué pueblo le dio Dios, el Dios verdadero, la misión de llevar adelante el verdadero plan divino para liberar al pueblo que está cautivo en medio de la Gran Babilonia? Al pueblo adventista, a las vírgenes que comieron el librito abierto, en sus bocas fue dulce como la miel, salieron a recibir al esposo y el librito les amarró el vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y esto identifica claramente a la iglesia remanente, a las vírgenes que salieron a recibir el esposo, a las cuales sería semejante el reino de los cielos en este tiempo, la iglesia remanente. ¿Qué debía hacer el pueblo adventista antes de poder empezar a profetizar de nuevo y prepararle el camino a la segunda venida de Jesús? Tenía que hacer varias cosas, pero primero tenía que reparar la brecha hecha por el Papa a la Santa Ley de Dios y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, para llegar a conocer al verdadero Dios y al verdadero Jesús, y llegar a tener la fe de la iglesia primitiva. Teníamos que deshacernos de los errores de los paganos y los papistas. Solo entonces los lugares asolados podrían empezar a ser reedificados, cuando fuera sembrada la verdadera semilla del reino, y adoráramos al Dios verdadero, que el pueblo adventista no conocía. Primeros Escritos, página 65. El Papa hizo una brecha en la Santa Ley de Dios y vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios. Ese es nuestro primer trabajo, y los lugares asolados han de ser reedificados. Lo que fue hecho por tierra será reedificado. Y por eso un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros, dice Elena, era la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades, y lo sigue siendo. Y el buscar eso era nuestro primer trabajo para obtener la bendición de Dios, porque no estábamos preparados para recibirla, dice ella, no estamos preparados. Y Dios no puede dar su Espíritu Santo aquí al pueblo que no está preparado, que no conoce la verdad, que no oyó la verdad y cree en la verdad. Pero a pesar de eso, en el mundo, dice ella, existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. Y la iglesia leal a Jehová es que está trabajando para reparar la brecha. Debe sostener un conflicto no común, porque del otro lado, ¿quién está? La bestia, el falso profeta y Satanás y las huestes espirituales de maldad. O sea, la única iglesia era la iglesia adventista, la única que trabajaba para el verdadero plan divino, y las otras para el plan divino de Satanás, para la misión de Satanás. Y para poder reparar la brecha, recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra y poder profetizar de nuevo, debíamos hacer dos cosas. Primero, leer y oír todas las palabras de la profecía del Apocalipsis para comprender qué cosas y cómo se cumplieron y qué cosas y cómo aún deben cumplirse.
para poder comprender las instrucciones de Dios a su pueblo y empezar a guardarlas. Porque como Dios les mostró en el Apocalipsis son las instrucciones para que nosotros podamos preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Dice ella, el libro Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. ¿Qué contiene? Una instrucción, las órdenes para nosotros. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Y la clave que Jesús nos dejó para llegar a poder oír las palabras de la profecía es oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y cómo podríamos oírlo? Viendo la historia cuál fue el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias. Como Jesús dice al ángel de la Odisea, después de decírselo a cada una de los ángeles de las iglesias, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué quiere decir esto? Que si podemos oír lo que el Espíritu le dice a las iglesias es porque ya tenemos oídos para oír las palabras de la profecía, y podríamos entender el resto. Y dice Elena, debemos ver la historia y el cumplimiento de la profecía. Es nuestro deber para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma. Y para comprender, debemos ver para qué, para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Y de ese modo, por ejemplo, podríamos identificar clara e inequívocamente cuál fue la obra de Balaam, cuáles fueron las cosas sacrificadas a los ídolos con los que creó la doctrina de Jezabel, la doctrina que define a la imagen cristiana del dragón, a la que adora la bestia religiosa y cuya adoración lleva a conocer las profundidades de Satanás. ¿Cuál es la abominación? Comprenderíamos cuál es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, en cuya defensa el desolador, usando el poder de la bestia romana, persiguió y asesinó a el pueblo que conocía a su Dios y no la adoraba, hasta echar por tierra el lugar del santuario de Dios y la verdad. Y comprenderíamos cuáles son las leyes de la bestia romana, que son el tipo de la ley dominical pasiva y de la ley dominical activa, ¿no? Que es la ley a la que hace referencia Apocalipsis 13, que va a ser aprobada por la bestia que sube a la tierra. Y cómo comprenderíamos cómo fue que la bestia que sube al abismo dio muerte a los 2 testigos, etc. O sea, cuando viéramos en la historia esto y comprendiéramos, nuestros ojos se abrirían. Y entonces podríamos empezar a guardar las palabras de la profecía. Y una de las primeras cosas que tendríamos que hacer después sería escudriñar diligentemente las Escrituras, siguiendo el método de estudio que Dios nos dio, hasta recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, hasta que los 2 testigos vuelvan a la vida. Solo entonces podremos empezar a profetizar la verdad y predicar el Evangelio del Reino de Dios, como lo hicieron los miembros de la Iglesia primitiva durante 1260 años, estando los 2 testigos vivos en nuestras manos. Hay una clara diferencia entre leer lo que dicen los cadáveres y tener los 2 testigos vivos. Y esa es parte de nuestra tarea. Y como dice Elena White, Conflicto de los Siglos, página 653, Dios tendrá en la tierra un pueblo, sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las reformas y base de todas las reformas. Como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios adventistas, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios. Las decisiones de nuestros concilios cuando definen las 28 creencias, ni la voz de las mayorías, porque así son definidas. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si se autoriza un categórico, así dice Jehová. Es nuestra responsabilidad. Por eso, ella dice a continuación, en la página 683, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras, como dice Apocalipsis 11, y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. Descubrirán cuál es el falso Jesús. Es una promesa y tenemos que hacerlo. Tenemos que ver la diferencia entre la puerta ancha y la puerta estrecha, entre el camino espacioso y
el camino angosto que lleva a la vida. Y después de eso, podríamos empezar a entrar por la puerta estrecha al templo de Jehová y empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la vida hasta llegar al final del camino. Y mientras lo hacemos, tendríamos que estar despertando y dándoles el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos, para que ellos puedan ser hechos parte del reino y el templo de Dios, y no de la sinagoga de Satanás, porque ese es el objetivo del mensaje de los 3 ángeles. Y como dice Elena de White, Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra. Por la poderosa cuña de la verdad, los mensajes de los ángeles, primero, segundo y tercero, la ha separado de las iglesias y del mundo. ¿Y qué quiere Satanás? Unirla, para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. ¿Y qué nos dio a predicar? Dice ya, los ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos, los 3 ángeles, el primero, segundo y tercero, representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen: sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque esa es la promesa, como termina diciendo Elena de White. La promesa de Jesús es que el amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención impulsará a todos los que le sigan, a todos los que entren al reino de Dios. Y Dios empieza a derramar su amor en sus corazones, escribiendo su ley en la mente y en el corazón de ellos. Entonces, ahora vamos adelante. Ya sabemos que hay 2 dioses, y uno de ellos es Satanás, y son los demonios. Entonces la pregunta es, ¿cómo descubría Satanás bajo su Israel cristiano? Dios sabía lo que harían Satanás y sus siervos para dar muerte a los 2 testigos, y nos dejó las instrucciones necesarias para que los adventistas pudiéramos arreglar nuestras lámparas, para que los 2 testigos volvieran a vivir e iluminaran el camino a la ciudad de Dios. Nos reveló cómo fue que la bestia que sube el abismo dio muerte a los 2 testigos. ¿Y cómo fue? Cambiando sus palabras, cambiando las palabras de la Biblia y creando así la Biblia católica, los cadáveres de los 2 testigos, con los cuales puede enseñar sus falsas doctrinas, y quemando todos los ejemplares de la Biblia sin corrupción que protegían a los miembros de la iglesia del desierto. Apocalipsis 11, 7 y 8. Cuando ella acabó su testimonio, al fin de los 1260 años, la bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Y qué quedarían? Los cadáveres. Y esos cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma de Egipto, donde se encontró Lutero, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, en el atrio murió Jesús, en el lugar donde deberíamos morir nosotros, que es un símbolo del reino del príncipe de este mundo. Y ahí Lutero encontró esos cadáveres y los sacó. Pero, ¿qué pasa con esos cadáveres? Como Dios nos mostró en el juez, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. ¿Qué hicieron? Cambiaron las palabras de la Biblia para reflejar las doctrinas de Roma y enseñar las falsas doctrinas de Roma con la Biblia, empezando por la doctrina de Jezabel. Y como dice Elena, conflicto de los siglos 6-39, en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. ¿Por qué? Porque en los cadáveres ven reflejada la doctrina de Jezabel y otras falsas doctrinas. Pero para conocer la verdad, estos 2 cadáveres tienen que volver a la vida, y la única forma es que arreglemos nuestras lámparas. Los cadáveres de los 2 testigos, la Biblia católica, es la Biblia que Lutero encontró y sacó de Roma al comenzar la obra de la Reforma, son nuestras Biblias. Y es por esa causa que los engañados creen que esas falsas doctrinas son verdaderas doctrinas bíblicas, sin saber que son las doctrinas pervertidas de la Biblia católica, ¿no? Y por eso Elena dice lo siguiente, Evangelismo 4:29. Ha llegado el tiempo en el cual no podemos estar seguros de las doctrinas que llegan a nuestros oídos, a menos que comprobemos que armonizan con la palabra de Dios. Hay herejías peligrosas que se presentarán como doctrinas bíblicas.
¿Eh? ¿Por qué? Porque van a usar los cadáveres. Y por eso dice, debemos familiarizarnos con la Biblia a fin de saber cómo hacerle frente. Porque con la Biblia tenemos que mostrar que son falsas. ¿Eh? Pero se las presenta como doctrinas bíblicas. ¿Qué pasaba? Originalmente, todas las escrituras habían sido inspiradas por Dios, tanto las del Antiguo Testamento, las escrituras que usaban Jesús y los apóstoles para enseñar la verdad, como las del Nuevo Testamento, y eran totalmente coherentes. Las palabras de los profetas estaban sujetas a los profetas, porque Dios es un Dios de verdad y no de confusión. Y leemos en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios, y en el tiempo de Pablo así era, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y como dice Pablo en 1 Corintios 14, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión. ¿Algún profeta de Dios, algún profeta verdadero, dice algo que contradice a los anteriores? No, porque los anteriores profetas lo que trajeron son las revelaciones de Dios. Y Dios no es un Dios de confusión. ¿Eh? Como dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. ¿Por qué? Porque podemos poner todo junto, línea sobre línea, y nunca se va a contradecir la palabra de Dios. Y la suma de la revelación de Dios es la verdad revelada. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, cuando Dios dice algo, eso no cambia, es eterno. Por eso, podemos probar todo lo que los hombres dicen y todo lo que dice el Nuevo Testamento, todo lo que dicen los cadáveres de los testigos, a la ley y al testimonio de los profetas. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y esa es la regla. Es este hecho, o sea, el que la palabra de Dios, toda la palabra era inspirada por Dios, el que nos permitiría descubrir cuáles son las palabras que los sabios de Roma incluyeron en nuestras Biblias y arreglar nuestras lámparas, sujetando nuevamente a las palabras del Nuevo Testamento a las palabras del Antiguo Testamento. Por eso, Dios los llama los testigos. ¿Por qué? Porque sabemos cómo tenemos que escuchar los testigos. No se tomará en cuenta un solo testigo. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá una afirmación o una acusación. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos 2 testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento? Si el Nuevo Testamento dice algo y el Antiguo dice otra cosa, ¿puede ser verdad lo que dice el Nuevo Testamento? No. Porque primero, el Nuevo Testamento tiene que estar sujeto a los profetas del Antiguo Testamento. Y segundo, solo es válido el testimonio coincidente de los 2 testigos. Como dice el mismo Pablo en 2 Corintios 13. 1. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y como Dios le mostró a Juan, las palabras de nuestras Biblias fueron cambiadas por los sabios que reflejaron la tradición de Roma. Pero dice ella, pero vi que la palabra de Dios como en conjunto. No podemos tomar un versículo y hacer una doctrina de ese versículo. Tiene que estar en conjunto. Es una cadena perfecta, de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar. ¿Por qué? Porque si juntamos, por ejemplo, todo lo que Dios dice de sí mismo en su palabra, y la suma de su palabra es la verdad, nada de lo que Dios realmente inspiró puede oponerse a un solo, así dice Jehová. Por eso, los verdaderos buscadores de la verdad, dice Elena, no necesitan errar. Porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla al presentar el camino a la vida, sino que el Espíritu Santo, el verdadero, es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelada. Dios también nos mostró, mostrándole a Juan, cómo sería que los pastores falsos nos enseñarían falsas doctrinas con los cadáveres de los 2 testigos y cómo podríamos descubrir el engaño. Como dice Juan, familiarizándonos con los categóricos, así dice Jehová, que descubren el engaño. Dice ella, todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras, y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. ¿Qué ocultan? Los claros y categóricos, así dice Jehová, que muestran que nos
lo que predican es una mentira, y lo conocen y lo ocultan. Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro, así dice Jehová. Y termina diciendo ella, hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la Escritura y que se deja de leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión. ¿Qué dejan de leer? Los versículos del Antiguo Testamento, los así dice Jehová, que muestran que lo que está enseñando es una mentira. Por eso dice Elena, nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha parecido. Y por eso Dios tendrá a ese pueblo a sostener la Biblia sola, como base, justamente como fundamento de cualquier punto de fe religioso. Y antes de aceptar cualquier doctrina o precepto que se enseñe en nuestra iglesia o en cualquier lado, va a cerciorarse de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Y si hay un categórico, así dice Jehová, que los autoriza, no va a creer en eso. Y Dios nos mostró que si creíamos a los categóricos, así dice Jehová, descubriríamos el engaño, y si empezamos a predicar la verdad, seríamos perseguidos, como fueron perseguidos todos los reformadores que fueron fieles a Dios. Y lo tenemos esto en el Conflicto de los Siglos, página 667. En todas las edades los hombres de Dios pasaron por las mismas pruebas. Y vamos a pasar por las mismas pruebas. Wycliffe, Hus, Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley pidieron que todas las doctrinas fuesen examinadas a la luz de las Escrituras y declararon que renunciarían a todo lo que éstas condenasen. La persecución se ensañó entonces en ellos con furor, pero no dejaron de proclamar la verdad. Diferentes periodos de la historia de la Iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición. Los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentre. Y en este caso, para el ángel de la Odisea. Y la pregunta de Elena es, ¿quién se atreverá a publicarla? ¿Por qué? Porque la van a perseguir. Él manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamado de la misericordia divina. No pueden callar sin peligro sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. Y vamos a cumplir nuestro deber. Primero vamos a ver en la historia cuál es la abominación desoladora. Viendo la historia cuál fue el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias, podemos ver que la imagen definida por la doctrina de Jezabel, la imagen cristiana de Baal, el dios de la fortaleza, el dios de las bestias, el dios de Jezabel, que es la religión pagana de la bestia romana, la mujer que en el tiempo de la apostasía de Balaam se disfrazó de iglesia, es la Trinidad. La abominación desoladora es la Trinidad. Y es parte de las 28 creencias fundamentales. O sea, en las 28 creencias fundamentales está la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque es lo que Dios dijo que iba a pasar. Como podemos ver en el Edicto de Tesalónica, el año 380 después de Cristo, fue en defensa de la Trinidad que la bestia romana asoló a la verdadera iglesia de Cristo. Al pueblo conocía a su Dios y no adoraba la imagen que adoraba la bestia. No adoraba la Trinidad. ¿Qué dice el edicto? Queremos que todos los pueblos profesen la religión. Se acaba la libertad de conciencia que estableció Constantino en el 313. Y ahora la bestia romana impone la adoración de una imagen. ¿Cómo hacer la bestia que sube a la tierra? Este es el tipo de la ley dominical activa. ¿Y qué religión? La que profesan el pontífice Dámaso, porque el obispo de Roma ya era pontífice romano, era sumo pontífice Isabel, y el obispo de Alejandría. ¿Y cómo la define? Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Creemos en la Trinidad. Y ordenamos que tengan nombre cristianos católicos quienes sigan esta norma. Los que creen en la Trinidad, ¿cómo los define la bestia romana? Como cristianos católicos, le pone una marca, un nombre.
¿Y qué pasa si nosotros en nuestras creencias ponemos a la piadosa Trinidad? Por definición, nos volvimos de nuevo católicos romanos. Mientras que a los demás, a los que no adoran a la Trinidad, los juzgamos dementes y locos. O sea, ¿y qué pasa? Pierden sus derechos civiles, no pueden comprar y vender y son despojados. Sobre los que pesará, fíjense adicionalmente, la infamia de la herejía, los declaran herejes. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿La voluntad de quién? De Satanás. Porque la Trinidad es el disfraz de Satanás y los demonios, y de eso no cabe duda. Este testimonio es muy claro. Y la profecía lo anunciaba. El hombre de pecado, ¿a quién adora? Del Dios sus padres no hará caso, es un apóstata, que apostató de Jehová. Ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar, el lugar de Jehová, ¿a quién? Al Dios de la fortaleza, al Dios de la bestia romana, al Dios de las bestias, que es el dragón, porque las bestias son las cabezas del dragón. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más expugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. ¿A quién adoraría? A los dioses de Roma, como Dios le mostró a Joel, a los dioses de la bandera negra de los paganos, porque elevaría esa bandera. Y como ella dice, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, porque se convirtió en pagana, es justamente la unión del paganismo y el cristianismo, y esa unión se dio poniéndole nombres cristianos a las imágenes paganas que adoraban los paganos, perdió el espíritu del poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. ¿Y cuál es la herejía? No adorar a Dios la Trinidad. ¿Por qué? Porque los verdaderos cristianos no adoraban a la Trinidad. ¿Y qué hace la Trinidad en medio de la iglesia adventista si nuestra misión es recuperar el conocimiento de la verdad? Y es el cumplimiento de la profecía, lo que Dios dijo pasaría. Y no vamos a ver detalladamente el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias, porque en realidad son 8, porque después de la Odisea, cuando llega el fin del tiempo de la iglesia militante, la que va a actuar va a ser la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante. Pero si nos vamos al tiempo de la apostasía, sabemos que Esmirna terminó con los 10 años de persecución que Jesús anunció y que se cumplieron desde el año 303, cuando Diocleciano decretó el exterminio de los cristianos, después de ir a consultar a Satanás, a Apolo o a Mitra, como lo llamaban, al dios hijo de Zeus, ¿no? Y Constantino la paró en el 313, después que Satanás diera su visión y le indicara cuál era su plan. Y ahí él paró la persecución y sedujo a los apóstoles, que hicieron la obra de Balaam. Y el periodo de Pérgamo fue corto, fue de 12 años. En el 321, como Dios le mostró a Juan, Constantino decretó el descanso dominical obligatorio, aconsejado por los obispos apóstatas que ya eran habitación de demonios y lo guiaban a él, lo aconsejaban. Y Silvestre I, ese entonces obispo de la Iglesia de Roma, trasladó el sábado al domingo, empezando a cambiar los tiempos y la ley. Y por supuesto, estos hombres no eran parte del templo de Dios, sino de la sinagoga de Satanás. Y en el 325, Constantino convocó al concilio ecuménico de Nicea, donde se define la imagen, la primera definición de la doctrina de la Trinidad, que define a la imagen a la que adorarían en común paganos y cristianos, y ahí Isabel se disfraza de iglesia cristiana. O sea, ahí son levantadas las tropas que levantaría Constantino para profanar el santuario y la fortaleza. Y esos hombres, que eran habitación de demonios, por adorar a la imagen de la bestia, por adorar a la Trinidad, llegaron a conocer las profundidades de Satanás y en el año 380 buscaron asesinar a sus hermanos, y ahí nace el Edicto de Tesalónica, impulsado por quién? Por el Papa Dámaso y por su secretario, Jerónimo Estridón, al que Roma llama San Jerónimo, al
que después el Papa Dámaso le daría la orden de crear la Biblia católica, los cadáveres de los 2 testigos. Y empieza a perseguir al pueblo de Dios hasta que, finalmente, a fin del siglo XIII, cuando terminan los 1260 años en los que Dios sostiene a su iglesia en el desierto, es exterminada la iglesia del desierto. Y la verdad y el lugar santuario de Dios son echados por tierra. ¿Hasta qué? Hasta que llega el tiempo, en 1844, Dios llama a su pueblo y llega el tiempo de restaurar los lugares asolados y le dice cuál es su misión. Que tiene que recuperar el conocimiento de la verdad para que los lugares asolados sean reedificados. Pero las vírgenes se duermen y llegan a estar en la condición del ángel de la Odisea. Y ahí tenemos que apuntar para saber dónde estamos, ¿no? Y ver verdaderamente lo que pasó. Pero ¿por qué ahora la doctrina de la Trinidad está en medio de nuestra iglesia? Porque se cumplió las palabras de la profecía y mientras dormían los hombres, mientras todas las vírgenes dormían, entró un enemigo y sembró la semilla de la cizaña. La doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás. La doctrina que define al falso Jesús. Porque el verdadero Jesús es la verdadera semilla de trigo. Y el falso Jesús es la semilla de la cizaña. ¿Y qué pasó ahí? Satanás se regocijaba por la caída de tantos, entonces incitó ¿a quién? A la iglesia caída, a la que adoraba a la Trinidad, a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que se dediquen a sus ceremonias, al culto de las imágenes. Las imágenes definían la doctrina de la Trinidad o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, ¿eh? La que no adoraba a la Trinidad, y millones fueron muertos sin misericordia. Y este es un testimonio muy claro. O sea, sabemos que la Trinidad es la imagen de la bestia, sabemos que su adoración consciente lleva a conocer las profundidades de Satanás, y vimos el fruto. Y sabemos que la Trinidad define a la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, la semilla de la cizaña, que lleva a conocer las profundidades de Satanás. Pero está en nuestra iglesia. Y por eso es nuestra misión mostrar lo que pasó en la historia. Como Jesús lo había anunciado, los que hicieron estas atrocidades no conocían ni al el verdadero Padre, ni al verdadero Jesús. Estaban adorando a un ídolo, a una abominación, a la abominación del desolador, la abominación desoladora, y justificaron su accionar indicando que seguían las instrucciones de Jesús, porque llamaban a Jesús a Satanás y seguían las instrucciones de Satanás. Y esto es lo que aparece en la Enciclopedia Católica, que justifica la persecución. Y ahí dice, siendo la herejía un veneno mortal que se genera en el seno mismo de la Iglesia, debe ser erradicado. ¿Y qué dice en adelante? Cristo, su fundador, que prohibió la enfermedad, proveyó también la medicina. Dotó a la Iglesia de 2 cosas. Primero, la infalibilidad al enseñar. O sea que lo que enseña Roma es perfecto, es infalible. El oficio de enseñar corresponde a la jerarquía, porque para Roma la iglesia es la jerarquía, y los hombres tienen que oír y seguir lo que dice la jerarquía. La iglesia docens, la docencia de la iglesia, la cual bajo ciertas condiciones es el último criterio de verdad en asuntos de fe y moral. Y por supuesto, eso ya se trasladó a nuestra iglesia. Las decisiones infalibles también pueden ser tomadas por el Papa cuando enseña en cátedra, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia? Cuando la pirámide decide, los que están en el fondo de la pirámide deben hacer que eso se cumpla. El párroco en su parroquia y el obispo en su diócesis tienen la obligación de conservar inmaculada la fe del rebaño. ¿Cómo? Al pastor supremo de todas las iglesias se le ha dado el oficio de abrevar todo el rebaño cristiano, toda la cristiandad. De ahí que el poder de erradicar la herejía es un elemento esencial de la constitución de la iglesia, en la constitución de la iglesia. Entonces, ¿qué dice Roma? Que Cristo, su fundador, proveyó la medicina, y tiene 2 partes. Primero, la infalibilidad de enseñar, que lo que enseña Roma es infalible, y después le dio el poder de erradicar la herejía. ¿Y cómo lo usó Roma? Asesinando a los herejes.
¿Y qué dijo Jesús? Claramente, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Es claro, el que adoraba a la Trinidad, ¿conocía al verdadero Padre y al verdadero Jesús? No, del Dios de sus padres no era caso. ¿Y a quién adoraba? Al dragón. No podemos negar. Estos son los frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Cuando los lobos vinieran a nosotros, ¿qué traerían? La comida y la bebida de los borrachos. Empezando, como dice Elena White, por el alfa de las herejías mortíferas, por la doctrina de la Trinidad. Y al decidir conscientemente adorar al ídolo definido en la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, habían entrado por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás. Fíjense que el tema de hacer esto conscientemente es lo mismo que pasó con Adán. Fue una decisión consciente. Eva fue engañada, como el ángel de la Odisea. Pero el tema es cuando lo hacemos conscientemente, porque estos eran apóstatas de la iglesia primitiva, y había un pueblo que predicaba la verdad. Y los que conscientemente adoraban a las imágenes definidas en la doctrina de la Trinidad, habían entrado por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás, se habían hecho habitación de demonios, se habían recorrido el camino espacioso que lleva a la perdición, hasta llegar a conocer las profundidades de Satanás y llegar a ser hacedores de maldad, parte de la simiente de la serpiente, hijos de Satanás, hijos del padre de maldad. Y esto es algo que no se puede negar y que no debemos negar. Tenemos que verlo, como Jesús lo anunció. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. ¿Y quién era la verdadera Jezabel? Que es tomada como símbolo. La hija del rey de Tiro y Sidón, que era sacerdotisa de Baal, y que al pueblo de Israel lo estaba haciendo adorar a Baal. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, como hizo a Jezabel en el tiempo acá. Perdón. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina, y es una doctrina la que lleva a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, la doctrina de Jezabel, y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Y qué pasa con el que conoce la profundidad de Satanás? Llega a ser como Satanás. O sea, la ciencia, el bien y el mal se perfeccionan en su mente y en su corazón hasta reflejar plenamente la imagen de Satanás y ser un hijo del diablo, como dice Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era hijo de ¿quién? Hijo del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Y qué pasó con los que adoraban a la Trinidad? Se convirtieron en hijos del diablo y mataron a sus hermanos. ¿Por qué causa? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Y eso es muy claro. A eso lleva la adoración consciente de las imágenes definidas en la doctrina de la Trinidad. ¿Qué está pasando en este tiempo en nuestra iglesia? Se están cumpliendo las palabras de la profecía y podemos ver que cuando todas las vírgenes cerraron sus ojos a la luz de sus lámparas y se durmieron, entró el enemigo, como Jesús lo anunció, y entró junto a las huestes espirituales de maldad y a los lobos vestidos de ovejas, y ella sembró la semilla de la cizaña, la doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás en nuestra iglesia, en nuestros corazones. Y ahora está buscando unirnos a la misión de la abominación desoladora, la misión del Dios Trino, la misión de la Trinidad, que no es otro que el plan divino en el que trabajan la bestia y el falso profeta. La imagen del Dios de la fortaleza, el Dios de Constantino, el Dios Sol Invicto, Deus Sol Invictus. ¿No? Y la imagen que Satanás le mostró, que es un símbolo de los dioses hijos de los paganos, símbolo de Apolo, símbolo de Mitra, y después fue disfrazado como una hipóstasis de Baal, del dios Sol. Y eso es lo que adora Roma. Y esa imagen fue introducida en nuestra iglesia.
Acá está el libro de la Trinidad que explica la creencia fundamental número 2. Y este es el título de la lección del domingo pasado. El Dios Trino, el origen de la misión. Ahora, pero ese Dios Trino es el origen de la misión de Roma. Es el origen de la misión de los lobos vestidos de oveja, que asesinaron a sus hermanos y vinieron a nosotros ¿para qué? Para corrompernos y para hacernos entrar por la puerta ancha. ¿Y qué dice nuestra lección? Vamos a leerlo porque es importante. La misión de Dios en las Escrituras da prominencia a Jesús como el único camino a la salvación. Cristo mismo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y ahora agregan: pero Jesús también nos ayuda a comprender la centralidad del Dios Trino en su misión. ¿Cómo? ¿Jesús es parte de la Trinidad? Claramente Jesús dijo que no. ¿Por qué? Dijo que los que asesinaran no conocerían al verdadero Dios ni lo conocerían a Él. Pero nuestra lección, ¿qué dice? Lo contrario. ¿Por qué? Es claro que nuestros hermanos están comiendo y bebiendo de la mesa de los borrachos, como Jesús lo dijo. Todo lo que Cristo hizo fue por su Padre Celestial o para Él. Sin embargo, siempre debemos recordar que la misión de Jesús no comenzó cuando vino al mundo. La había recibido del Padre incluso antes de la creación de nuestro mundo. ¿Por qué? Porque eran dioses coeternos, como dice la creencia fundamental nuestro número 2, y la misión había sido definida antes de la creación. Por lo tanto, Dios concibió la manera en que salvaría a la humanidad aún antes de poner los cimientos de nuestro planeta y entró intencionalmente en la historia de la humanidad para cumplir con este propósito. El Hijo creó el mundo, Juan 1:3. ¿Qué dice Juan 1:1 al 3? Que el Verbo, ¿no?, habla de un Dios Hijo que se llama el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, era una persona que estaba con Dios y también era Dios. ¿Y qué pasó? Ese Hijo, Dios Hijo, el Verbo, sería el agente creador del Dios Padre, como definió la doctrina de la Trinidad. Entonces, el Hijo creó el mundo, no el Dios Padre, sino el Dios Hijo. Eso es lo que dice Juan 1:1 al 3. Y cuando se cumplió el tiempo, Dios demostró su amor al enviar a su Hijo aquí. El Hijo vino. ¿Quién? El Dios Hijo. Murió en la cruz y venció a la muerte. Luego, enviado por el Padre, vino el Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, según ellos, quien comienza el mundo. Y hoy continúa la misión del Padre y del Hijo, al dar poder y enviar al pueblo de Dios a la misión. Y se nos dice, lee Juan 20, 21 y 22. Y cuando uno lee Juan 20, 21 y 22, se da cuenta que son versículos apócrifos. Es muy fácil darse cuenta de eso, que son dos versículos introducidos ¿por quién? Por los sabios de Roma. Y se nos dice, la idea de que la misión tiene su origen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo debería trazar nuestra misión? Y siguen diciendo, aunque la palabra Trinidad, porque adoran claramente a quién, al Dios de Roma, al Dios de la Trinidad, no se encuentra en la Biblia, las evidencias trinitarias relacionadas con la misión son cuantiosas. Y esto es verdad en los cadáveres de los dos testigos. Por ejemplo, después de la resurrección, Cristo se apareció a sus discípulos y les prometió, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Lucas 24:49, y toman la versión de la NBI, creada por los jesuitas. Y siguen diciendo, aquí encontramos la realidad de la misión de la deidad, en una sola frase. La promesa del Padre, la seguridad del cumplimiento de la promesa por parte del Hijo, y la promesa misma, la venida del Espíritu Santo. Con estos pasajes aprendemos que la misión no es nuestra, pertenece al Dios Trino. Ahora, ¿qué están haciendo nuestros dirigentes? Participando en la misión del Dios Trino, el Dios de Roma. ¿Por qué? Porque están comiendo y bebiendo por los borrachos. Y están adorando a la imagen de la bestia. ¿Esa es nuestra misión? No.
Nuestra misión es la contraria. Esta es la misión de los lobos vestidos de ovejas. ¿Cuál es la misión del Dios Trino? El que vio asesinar al pueblo que conocía a su Dios y no lo adoraba. En la historia podemos ver que el fruto de la adoración consciente de la Trinidad fue el llegar a conocer las profundidades de Satanás y que su misión es crear una gran cosecha de cizaña de hijos del padre de maldad. ¿Es esa la misión del pueblo adventista? No. Esa es la misión de la bestia, el falso profeta y los lobos vestidos de ovejas. Nuestra misión es advertir a todo el mundo de este hecho para que no adoren a la imagen de la bestia y no reciban su marca. Jesús fue claro. Nos dice en Mateo 7, del 13 al 23, y especialmente está hablándole a la iglesia final, a la última generación de la iglesia militante. A nosotros, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Qué pasaría? Los lobos engañarían a muchos adventistas. Y por eso Jesús nos dice que en ese tiempo habría dos puertas, porque Él es la puerta. Habría dos Jesús. Y uno es el verdadero y el otro el falso. Uno es el santo, el verdadero Jesús, y el otro es el anticristo. Y muchos adventistas entrarían por la puerta ancha, donde la sinagoga de Satanás, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que cumplen el primer trabajo que Dios le dio al pueblo adventista y encuentran cuál es la verdad, porque el verdadero Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y pocos lo hallan. ¿Y por qué estaría la puerta ancha, el camino espacioso? Porque los lobos habrían venido a nosotros, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, son siervos de Jezabel, que viene a cumplir la misión del Dios Trino. Muchos me dirán en aquel día, dice Jesús, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, en nombre de Jesús? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declaré, nunca os conocí. Yo no hice ningún milagro. ¿Quién fue? Satanás y los demonios, apartados de mí, hacedores de maldad, hijos del Padre de maldad. Y es clara la profecía. Y son cuantiosas las evidencias trinitarias relacionadas con la misión de la Trinidad, como dice nuestra lección. Y la respuesta es clara, sí. En los cadáveres de los dos testigos, los sabios de Roma introdujeron numerosos textos apócrifos que son usados para enseñar la doctrina de la Trinidad y sembrar la semilla de la cizaña. Pero como Dios le mostró a Juan y podemos comprobar fácilmente, estos textos son falsos, porque son contrarios a la ley y al testimonio de los profetas. Como ya lo leímos y lo estoy repitiendo. Dice ella que no podemos estar seguros de doctrinas que llegan a nuestros oídos a menos que comprobemos personalmente que armonizan con la palabra de Dios, porque herejías peligrosas se nos presentarían como doctrinas bíblicas. ¿Y cómo lo harían? Ocultando la parte de la Biblia que echaría a perder sus planes, los claros y categóricos, así dice Jehová, que nos muestran que lo que predican es mentira, y presentando la otra parte, la parte que cambiaron los sabios de Roma. Y eso hace nuestra elección, lamentablemente. Pero nosotros tenemos que descubrir a Satanás bajo su disfraz cristiano. Y tenemos que hacerlo como Dios nos dijo, con la luz de nuestras lámparas. No solamente viendo la historia, tenemos que comprobarlo, porque lo más importante es encontrar la puerta estrecha, encontrar la verdad, encontrar el verdadero Dios y el verdadero Jesús. En el estudio de la semana pasada ya demostramos con las mismas palabras del Nuevo Testamento que el Jesús, que supuestamente su naturaleza era plenamente divino, 100% Dios, al mismo tiempo plenamente humano, 100% hombre, es un ídolo. Es el anticristo anunciado en las palabras de profecía. Es el dragón, el Jesús, que le dio su trono, su poder y su autoridad al hombre de pecado. ¿Por qué? Vimos claramente que si es 100% divino, no puede ser en su naturaleza inferior a los ángeles, pero el verdadero Jesús se hizo inferior a los ángeles, porque era plenamente humano. No tenía atributos divinos, era un verdadero hombre, una verdadera oveja. Además, si este Jesús era plenamente divino, como Dios no puede ser tentado por el mal, no pudo ser tentado, entonces simuló ser tentado.
Pero Dios no puede ser tentado por el mal. Y Dios es inmortal, no puede morir. Pero el verdadero Jesús murió. Y eso es claro. O sea, el Jesús que apareció en la lección de la semana pasada, el definido por los sabios de Roma, como teniendo una naturaleza 100% divina y a la vez 100% humana, en una sola hipóstasis, es un ídolo. Ahora, ¿y quién le dio su trono, su poder y su autoridad a Roma? Vi subir del mar una bestia y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Fue Jesús? No, fue Satanás. ¿Y qué dice Roma? Y Jesús se la dio. ¿Y quién se la dio? Satanás, porque llama a Jesús a Satanás. Y dice Juan, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló, ¿quién? Toda la tierra en pos de la bestia, porque la bestia sube del mar a la tierra para engañar al pueblo de Dios, y logra engañarlo. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. ¿Y cómo adoraron al dragón? Llamándolo Cristo, y a la bestia, la iglesia de Cristo. Y por eso, cuando pasara eso, sería verdad presente el mensaje del segundo ángel. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. ¿De qué? De la comida y la bebida de la mesa de los borrachos. Y eso estaría pasando con el pueblo antista, porque habrían venido a nosotros lobos vestidos de ovejas. Y ahora vamos a ver qué es lo que las palabras de las Escrituras dicen sobre el Dios, la Trinidad, al que los apóstatas de la iglesia primitiva empezaron a adorar el lugar del Dios de sus padres, el lugar de Jehová, el lugar de la roca, que guió al pueblo de Israel de Egipto a Canaán, el lugar de nuestro verdadero Creador, nuestro Dios y Padre. Como dice el cántico de Moisés, que van a cantar todos los redimidos. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca. ¿Quién es la roca? Jehová. Por eso cuando Pablo en 1 Corintios 10 dice que Jesús es la roca, ¿qué está diciendo? Está diciendo que Jesús es Jehová. Que la roca espiritual que guió a Israel de Egipto a Canaán, ¿quién es? Es Jehová. ¿Y Jesús quién es? Jehová. No es el tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Jehová es nuestro Padre. Y si Jesús es Jehová, es la roca, ¿quién es Jesús? Es nuestro Padre. El que nos redimió es nuestro Padre, no un Dios Hijo. Él te hizo y te estableció. Como dice Isaías en 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y en Éxodo 28:11 nos dice lo siguiente, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo ¿para quién? Para Jehová tu Dios. Ahora si los adventistas el séptimo día lo dedicamos ¿para quién? Para la Trinidad, para la abominación desoladora. ¿Estamos guardando el sábado? No, estamos violándolo. Estamos violando los 4 primeros mandamientos como el Papa porque estamos adorando al Dios ajeno al que adora el Papa, al Dios de la fortaleza. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo ¿quién? Jehová. ¿Quién es el creador? Es Jehová. Los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y Jehová es una persona que nos habla en primera persona singular, yo soy. Pero el Dios Trinidad no es una persona, es similar a todas las trinidades paganas. Es definido como una unidad de 3 personas coeternas que son Dios, es decir, que tienen la misma naturaleza, esencia y sustancia, la naturaleza divina de los dioses, de todos los dioses paganos. Y en consecuencia, porque es un concepto filosófico definido por los teólogos y filósofos paganos. ¿Y cuál es la consecuencia? Primero, si es una unidad de 3 personas coeternas, se conocen, tienen los mismos atributos, todos son eternos, inmortales, fuertes, omnipotentes, omnisapientes, omnipresentes, etc. Tienen la misma misión, trabajan juntos en el mismo plan divino y se reparten roles en el desarrollo de su plan y especialmente al ser coeternos, ninguno es hijo de otro.
Entonces, ¿por qué se ponen hijos? Como dicen nuestros teólogos, es un nombre que se ponen, pero no es que Jesús sea hijo del Dios Padre. Es un nombre que se pusieron, ¿eh? En una obra teatral en la que nos hacen creer que el Hijo es hijo del Padre. Pero eso es lo que aparece en nuestras creencias fundamentales. Esta es la creencia fundamental número 2, la Trinidad. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. O sea, este Dios no es una persona, es una entidad, un triunvirato. Dios, la Trinidad, es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente, es infinito y escapa a la comprensión humana. A ver, las cosas reveladas por Dios son para nosotros y vamos a ver lo que Dios reveló y los que creen y escriben estas cosas ocultan, aunque se lo puede conocer por medio de su autorrevelación. Es digno para siempre reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. Y empiezan citando Deuteronomio 6.4 y después salta al Nuevo Testamento a los versículos que cambiaron los sabios de Roma. Pero la pregunta es, ¿por qué nuestros teólogos usan Deuteronomio 6.4 en esta definición? Para poder asociar a Jehová con la Trinidad. Y luego, como lo hizo el hombre de pecado, poner a la Trinidad en lugar de Jehová y hacernos creer que la Trinidad es el Dios de Israel, el Dios verdadero. ¿Qué dice Deuteronomio 6.4? Dice que Jehová, la verdadera roca, es uno. Y dice que es una sola persona que es Dios y no 3 personas que son Dios. En las palabras del Nuevo Testamento, que no fueron cambiadas por los sabios de Roma, vemos que este es el testimonio de Jesús y los apóstoles. Deuteronomio 6.4-5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 3, no uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué dijo Jesús? Marcos 12:28-34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, que él recitó lo que dice la ley. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, Shema Israel. ¿Y qué dice? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué dicen nuestras Biblias? El Señor. Pero eso no es lo que dice la ley. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios? ¿Y no hay otro fuera de quién? De ellos, no, de Él, porque es una persona singular. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, ¿por qué? Porque entendía lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y qué es misericordia? Amar a Dios y amar al prójimo. Tener el amor de Dios en el corazón. ¿Qué le dijo Jesús? No estás lejos del reino de Dios, porque entendía, sabía quién era el único Dios verdadero y sabía cuál era su deseo. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y por eso Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué dijo Jesús? Que su Padre es el único Dios verdadero. Dijo que Él era parte de una Trinidad, que Él era un Dios coeterno con el Padre y con el Espíritu Santo. No. Dijo que su Padre era el único Dios verdadero. Y es Jesucristo a quien has enviado a entender quién es Jesús. Jesucristo hombre, ¿no? El Cordero de Dios. Y en Romanos 3:30 Pablo hizo lo siguiente, porque Dios es uno, Jehová es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y en Gálatas 3:20 dice, y el mediador no es de uno solo, es mediador de todos nosotros, de todo el que quiera. Pero Dios es uno. ¿Con quién? Con el Padre. Como dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
no Jesucristo Dios. Jesucristo hombre. Y como dice Santiago, tú crees que Dios es uno. Mirad, también los demonios creen y tiemblan. ¿Saben cuál es la verdad de los demonios? Por supuesto que sí. Como Dios mismo lo explica, que Jehová Dios es uno, significa que es una sola persona, que una sola persona guió a Israel de Egipto a Canaán, no dos ni tres, y que una sola persona les dio los 10 mandamientos y la ley de Moisés, como dice Deuteronomio 32, 11 y 12, lo que van a cantar todos los redimidos de la última generación. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. ¿Quién? Guió a Israel de Egipto a Canaán. ¿Jehová? ¿Y otra persona que se llamaba el ángel de Jehová? No. ¿Y otra persona que se llamaba el Espíritu de Jehová? No. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Y al anunciar la venida del Mesías por medio de Isaías, Jehová, nuestro Dios y Padre, hablando en primera persona singular, nos indicó que con él no había otra persona que fuera Dios, ni otra persona que tuviera su naturaleza, una persona que fuera fuerte como él. Nos dijo que él, el omnisapiente, no conocía a ninguna. ¿Y es verdad? Claro que es verdad. La suma de la palabra de Dios es la verdad, y eterno todo juicio a su justicia. Isaías 44, 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué dice Jehová? ¿Cómo se identifica? Como Él, que Él es nuestro Redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Primera persona singular, yo soy una persona, y yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y terminé diciendo, no hay Dios sino yo, una sola persona, no hay fuerte, no hay otro que tenga mi naturaleza, no conozco a ninguno. ¿Y qué pasa con este categórico de sí, dice Jehová? Que Dios, lo que Dios nos revela. La Trinidad vuela por los aires, es un ídolo. Jehová no tiene un hijo, ni es hijo de otro Dios, ni conoce a otro, no es parte de una Trinidad. No hay Dios sino yo, dice nuestro Dios y Padre, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Qué pasa si probamos a la doctrina de la Trinidad, a la ley y al testimonio de los profetas? Nos damos cuenta, aquí me falta una S, cuenta que la doctrina de la Trinidad es una falsa doctrina que define a un ídolo, porque no hay dioses con Jehová, con nuestro Dios y Padre. Con Él no hay un Dios Hijo Eterno y un Dios Espíritu Santo. Y eso es claro. Como dice el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Cuando Jehová dice que no hay Dios sino Él, que no hay fuerte, que no conozco ninguno, ¿eso cambia? No, nunca cambia, es eterno. Y es parte de la verdad. Y echa por tierra toda la mentira, como dice Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Quién es entonces el santo, el verdadero Jesús? Jehová anunció que Él, nuestro Dios y Padre, el Dios fuerte, el Padre eterno, el único Dios verdadero, sería nuestro Redentor. Él se haría hombre para salvarnos. Como leemos en Isaías 43, del 10 al 12. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Yo mismo soy. ¿Quién? Y ahora lo define. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié. ¿Quién estaba anunciando por medio de Isaías? Jehová. Y salvé. ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Quién murió por nosotros? Jehová dice, yo salvé. E hice oír. ¿Cuál es el Espíritu Santo de las promesas que nos guiaría a toda verdad? Jehová. Yo soy. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Yo mismo soy el que los salvó. Yo mismo soy el que los hace oír. Y en Isaías 7:14 nos anunció que el Mesías, ¿cómo se llamaría?
Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué Dios? El único que había, Jehová. Emmanuel significa Jehová con nosotros. Jesús, el verdadero Jesús, Jesucristo hombre, ¿quién es? Es Jehová hecho hombre. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Habría algún otro Dios fuerte al que Dios Jehová conociera? No. Había uno solo. ¿Y quién es el Mesías? El Dios fuerte, el Padre eterno, es Jehová. Él es el príncipe de paz, porque Jehová se hizo hombre para redimirnos. Y como lo dice Jeremías 23, del 5 al 6, He que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Va a tener un hijo que va a ser justo. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo llamarían al verdadero Mesías? Lo llamarían como Jehová. ¿Por qué Jehová? Justicia nuestra. Jehová es nuestra justicia. Ese es el verdadero nombre de Jesús. Por eso los miembros de la iglesia primitiva elevaban la bandera a un blanco puro que decía justicia y santidad. ¿A quién? A Jehová. Esos son los verdaderos cristianos. Y esa es la bandera que Dios nos dio. Como dice Isaías 47:4, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Como los demonios le dijeron a Jesús, yo sé quién eres, el Santo de Israel. Yo sé que sos Jehová. Y como dice Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Y por eso, Juan, como nosotros, ¿a quién le preparó el camino? A Jehová. Esa es nuestra misión. Vos que claman en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. Enderezad calzada de la soledad a nuestro Dios. ¿Y cómo lo haría? ¿Cómo Dios se convertiría en Mesías? Manifestándose él mismo en carne, tomando la carne de David, como el renuevo humano de Jehová, Jesucristo hombre, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías 4:2. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová, que brotaría de Jehová, saldría una rama humana, que no existía antes. Recién llegaría a existir cuando Dios engendrara un hijo de David. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Ahora, pero ese renuevo que llegaría a existir cuando Dios lo engendrara, ¿quién es? Es el Eterno, el Dios fuerte, el Padre Eterno. Por eso Pablo dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, no porque sea otro Dios, porque es nuestro Dios. Y en Zacarías 6, 12 al 13 leemos, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, y aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, que brotará de sus raíces. ¿De quién brotará? De Jehová, a futuro. En tiempo de Zacarías todavía no había brotado. Y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová. ¿Y quién llevará gloria a Jehová? Y se sentará y dominará en su trono. Jehová pondría su trono a este templo. Y habrá sacerdote a su lado. ¿Quién? El Mesías, que sería declarado sacerdote según el orden de Melquisedec. Y consejo de paz habrá entre ambos. El continuo se llevaría a cabo en este templo. Y eso es lo que echó por tierra el hombre de pecado. Y en 1 Timoteo 2, 3 a 5 leemos, porque esto es bueno y agradable delante de ¿quién? Delante de Dios, nuestro Salvador. Delante de Jehová, nuestro Salvador. ¿Por qué esto predicaba Pablo? Que el Dios de Israel es nuestro Salvador. Que Jesucristo hombre, ¿es quién? Es Jehová, hecho hombre. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Porque hay un solo Dios, nuestro Salvador, como dice Pablo, Jehová. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. El Cordero de Dios, un verdadero hombre. Y por eso es el misterio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo, hay un solo Dios. ¿Y quién fue manifestado en carne?
ese único Dios verdadero, Jehová. Porque no existe una Trinidad, ni una deidad formada por dos dioses. Solo hay un único Dios verdadero. Y en el mundo estaba, como dice Juan, y el mundo por él fue hecho. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Jehová. Pero el mundo no le conoció. Dios lo había anunciado, que él sería hombre, pero no lo conocieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que él es Jehová, justicia nuestra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, por el mismo que engendró a su renuevo humano, para que Jesús, como dice Pablo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y por eso él dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Está hablando de quién? De los príncipes de la nación judía, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Y quién es el Señor de la gloria? Como dice Salmos 24, 7 al 10, Jehová. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y le preguntan al que dice que abran las puertas, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y le preguntan de nuevo, ¿quién es este Rey de Gloria? Y la respuesta es clara. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. ¿Y quién es Jesús? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Por eso, cuando vengan las nubes de los cielos, en la gloria de su Padre, como Jehová, como el Dios Todopoderoso, ¿qué va a pasar? Todos los redimidos de la última generación van a decir lo siguiente, y se dirán aquel día, y aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. ¿Este es quién? Es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esa es la verdad. No existe una Trinidad, es un ídolo. No existe tampoco una deidad de dos personas, como creen los arrianos, es otro ídolo, definido por Arrio con las mismas cosas sacrificadas a los ídolos, con las que Atanasio definió, por ejemplo, a la Trinidad. Ahora, ¿quién es el verdadero Espíritu Santo de la promesa del Padre? Lo comprenderíamos cuando recuperáramos el conocimiento del Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio que debemos predicar para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús, como él dijo. Y será predicado este Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino de Dios, el que él predicaba en todo el mundo. Porque él empezó predicando, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Porque él empezó a predicar que llegaría el año de la buena voluntad de Jehová. Y nosotros tenemos que predicar que está por terminar el año de la buena voluntad de Jehová, como dice Isaías 61. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y cuando llegue el fin, Dios le va a permitir al falso Jesús, al falso Dios, a la abominación asoladora, venir simulando la segunda venida. Y eso lo sabemos. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿en cuál de las dos misiones queremos trabajar? La misión del Dios de Roma, porque parece que nuestros dirigentes trabajan en esa misión. Y tenemos que preguntarnos, ¿a quién queremos preparar el camino? O sea, ¿a la abominación desoladora? ¿A la que le prepara el camino a la bestia y el falso profeta? Y también tenemos que preguntarnos, ¿alguno se va a preparar el camino a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? ¿Y cuál es la respuesta? Lo único que es seguro es que ninguna de las vírgenes sensatas, ninguno de los siervos fieles, ningún adventista que tenga hambre y sed de justicia querrá prepararle el camino a la venida de Satanás en gloria y majestad. ¿Y qué van a hacer? Van a predicar la verdad para que ninguno de nuestros hermanos sea engañado. Ninguno de nuestros hermanos que están en la iglesia adventista, ni después ninguno de nuestros hermanos que están en medio de la gran Babilonia. Y esa es nuestra misión. Y tenemos que predicar la verdad clara y distintamente. No simuladamente, directamente. Porque la Trinidad
el Dios que se introdujo en medio de la iglesia adventista es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Es el Dios que lleva el que lo adora conscientemente a convertirse en parte de la sinagoga de Satanás y a conocer las profundidades de Satanás. Y eso está pasando en nuestra iglesia. Y tenemos que decirlo porque esa es nuestra misión. Esa es la misión de los siervos fieles a Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que tengas un hermoso y bendecido sábado.